Como la mejor garantía para el país, calificó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el inicio de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Además, el mandatario aceptó la responsabilidad de esta iniciativa que busca acabar con la segunda guerrilla más importante del país. Queremos conversar más de este tema y otros. Y nos acompaña en nuestro bloque El Mundo en Directo el analista internacional Guillermo Holtzman. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Segunda vuelta ya, pues así pasa la semana. Así es, finalmente Colombia va a la segunda vuelta este domingo, que enfrenta al candidato Zuluaga, que es el sucesor de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, con el actual mandatario, José Manuel Santos. Y en este contexto es donde la campaña presidencial ha tenido dos divisiones importantes. Una que es la situación interna de Colombia en términos de educación, salud y todo lo que es desarrollo y crecimiento de la parte agrícola. Y la segunda, que sí ha tenido un impacto internacional adecuado, que es las negociaciones de paz con las FARC. Y en esa perspectiva, José Manuel Santos está en la idea de poder mantener la negociación, poder seguirla adelante y luchar por la paz. Mientras que Álvaro Uribe dice, momentito, está bien, Zuluaga, digamos, momentito, la verdad es que luchar por la paz está bien, pero no como lo está haciendo Santos, porque Santos está en un proceso de paz sin ningún tipo de condición. Y para poder hablar de paz hay que colocarle condiciones. Es decir, las FARC, con la guerrilla, básicamente. Exactamente. Las FARC tienen que ir entregando las armas, tienen que comprometerse a no hacer actos de violencia, etcétera, etcétera. Y es ahí donde hoy día está la pugna. Como sea, con estos dos ejes en Colombia, tenemos que la abstención en la primera vuelta fue cercana a un 60%. En consecuencia, los dos candidatos hoy día en esta segunda vuelta están luchando contra este fantasma y por la credibilidad de sus dichos. Y en esa perspectiva se encuentra ahora el ofrecimiento que apareció en el día de ayer en la página de Presidencia de Colombia, en términos que ya no solo se va a mantener el diálogo con las FARC, sino que se va a iniciar un diálogo exploratorio con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que también lleva por lo menos 40 años en una guerra o guerrilla contra el gobierno. Y en esa perspectiva es que Santos está apostando para esta segunda vuelta como el último eslabón para poder capturar la atención de los votantes en empezar justamente este proceso de negociación. ¿Te animas a un pronóstico de quién gana el domingo? Yo diría que la mejor opción la tiene hoy día, digamos, Santos. Pero si ganara Zuluaga, alguna encuesta lo dan ganador incluso por 8 puntos, en la práctica sería una sorpresa e implicaría un punto de inflexión. Como sea, quien gane el día domingo, Colombia el día lunes no va a ser el mismo. Primero porque tenemos un 60% de abstención, bastante alta. Tenemos dos proyectos que son además son de la centro derecha los dos, es decir, no es que estemos hablando de una derecha y una izquierda, sino que son centro derecha los dos, y en esa perspectiva las apuestas y la confrontación entre ambos candidatos dan cuenta de que el día lunes todo se va a revisar, ya sea para si gana Santos para profundizar y avanzar más rápidamente, si gana Zuluaga para cambiar todo lo que ha hecho Santos. Oiga, crucemos a Europa y vamos a conversar sobre las conversaciones a su vez de Angela Merkel y David Cameron. A ver, la conversación entre ambos, que además se da en un contexto que fue bastante peculiar, digamos, en la práctica de cómo eso se va armando, porque se trata de poder definir quién va a ser el presidente de la Comisión Europea. El presidente de la Comisión Europea es el que tiene responsabilidad de la conducción de la Unión Europea y que a la luz de los resultados de las últimas elecciones para elegir eurodiputados, ¿cuál fue el resultado general? Para no recordar las cifras en particular. 1/3 de los escaños de la Unión Europea quedaron en manos de aquellos que no les gusta la Unión Europea, que son euroscépticos o que son anti-euro, pero que claramente piensan que la Unión Europea no es el camino que le va a dar el desarrollo y crecimiento a los países donde proviene cada uno de estos grupos. Es como un contrasentido postularse para ese escaño siendo euroscéptico. Claro, pero es un sentido que tiene que ver con la cultura política mucho más consolidada, en términos de que nadie piensa que hay que hacer la revolución para evitar la Unión Europea, sino que se hace la oposición desde dentro, usando las mismas herramientas que da la democracia para poder hacer eso. Bueno, esto levantó las alertas en todo el resto de la Unión Europea, que ya lleva, como sabemos, bastantes décadas tratando de construir una unidad, y que ahora iba a un proceso ya de consolidación, porque esta nueva Unión Europea de esta elección va a tener la capacidad de la conducción y sus decisiones van a ser vinculantes para todos los países. Por lo tanto, no es lo mismo quién va a ser el presidente, porque tiene que implementar una serie de reformas que no se sabe bien cuáles son. Por ejemplo, está la idea si la Unión Europea va a tener una suerte de administración de tipo federal, como los países federales, Estados Unidos, Brasil, México, o va a tener un sentido unitario, vinculante y jerárquico. O sea, una Unión Europea que se considera un país unitario, un mega país unitario, y donde todos van a tener que hacer lo mismo. O sea, ¿cuán férrea va a ser la unión finalmente? Exactamente. ¿No? Bueno, eso no está claro, pero eso va a tener que decidirlo el presidente de la Comisión. Por lo tanto, quien preside el Parlamento Europeo pasa a ser un elemento esencial.
Estaba, yo diría, Angela Merkel con la idea de que quien debe presidir, y en un sentido bastante pragmático, es quien tiene la mayoría en el Parlamento, que es el Partido Popular Europeo, que es el partido centro-derecha. Cuando hablamos de Partido Popular Europeo, detrás de este partido hay más de 50 partidos de derecha de toda Europa, de los 28 países que componen la Unión Europea. Y al lado, con 190 escaños, está la socialdemocracia. David Cameron le gustaría que fuera la socialdemocracia, que representa mejor el pensamiento liberal, y mientras que Angela Merkel no se lo dijo. Ahí estamos en la pantalla, así que tenemos justamente cuando Angela Merkel deja marcando ocupado, si te gusta, digamos, en la práctica a Cameron, porque le dice que ella está apoyando derechamente a Juncker, que es un candidato conservador, social cristiano, y que en la práctica ella está por eso. Pero ¿por qué Merkel está apoyando a Juncker? No por afinidad ideológica, sino por pragmatismo, porque Juncker representa al Partido Popular Europeo, que tiene la mayoría en la Cámara, y en consecuencia desde ahí tienen que venir a buscar las negociaciones con la socialdemocracia. Y es ahí donde la socialdemocracia va a tener que decidir con quién se va a aliar. Se va a aliar con Juncker en un pacto que pareció que tuvo que hacer Merkel, ¿no es cierto?, con los liberales en Alemania, que es bastante, yo diría, instrumental, o la socialdemocracia se va con el tercio que está en contra de la Unión Europea. Entonces el juego hoy día es delicado y quizás poco entendible para muchas personas, pero de aquí depende básicamente la economía de Europa, la manera en que se va a generar el crecimiento y el desarrollo futuro de Europa, la relación con Estados Unidos, el rol de Europa con América Latina y particularmente con Asia. O sea, todo nos importa. Muchas gracias, Guillermo, que estés muy bien. Igualmente para ustedes. Gracias. Hasta luego.